Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis bien y me veáis bien. Soy Nuria García y vamos a empezar la sesión clínica de hoy. Soy psicopedagoga logopeda y doy clase en ISEP y coordino el área de logopedia. La sesión clínica de hoy es la dislexia evolutiva, dislexia adquirida. Vamos a ver las diferencias y similitudes entre ambas dislexias. Vamos a ver y abordar el concepto de dislexia, así como su evaluación y posterior intervención. Vale, el primer concepto que tenemos que tener claro a la hora de abordar cualquier patología del neurodesarrollo son los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Bueno, pues el proceso cognitivo es todo aquel proceso mediante los cuales la información que llega a nuestro cerebro es transformada, almacenada y recobrada con posterioridad para la resolución de cualquier tarea problemática. Es decir, el proceso cognitivo es el que nos permite aprender, cualquier aprendizaje. Muchas veces decimos que montar en bicicleta, una vez que aprendes, nunca se olvida. Pues eso es un proceso cognitivo que el cerebro aprende y cuando tú vuelves a montar en bicicleta, pues lo recupera y puedes montar en bicicleta sin ningún problema. Pasa lo mismo con el proceso de aprendizaje, en este caso de la lectura. Una vez que aprendemos a leer, a no ser que tengamos un accidente cardiovascular o cualquier afección a nivel cerebral que nos repercuta en el área de la lectura, en este caso, pues no tendríamos ningún problema. Una vez que aprendemos a leer, pues el cerebro lo identifica como tal y cada vez que nos ponemos ante una información que nos llega a través visual, a través de lo que son los fonemas a nivel de escritura, ¿no? Mediante las letras, pues nuestro cerebro lee de forma automática. Entonces, tenemos dos procesos. Nosotros vamos a ver hoy solo el de la lectura, ¿vale? Entonces, en la lectura tenemos el proceso, la evaluación y posteriormente las dificultades. Entonces, en la lectura intervienen unos procesos que son fundamentales para aprender a leer, que es el proceso perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. Vamos a ver la evaluación, vamos a hablar de dos test, vamos a hablar del TALE y del PROLEC y las dificultades que presentan las personas que tienen dislexia. Y luego en la escritura, que eso lo vamos a ver en esta sesión clínica, pues hay unos procesos que son los conceptuales lingüísticos, sintácticos y motores. La evaluación de la lectura, los protocolos que hay, de la escritura, los protocolos que tenemos hoy en el mercado son el PROEX y el TALE. Y las dificultades, que serían las disgrafías y disortografías. De lo que vamos a abordar hoy va a ser las dislexias, tanto adquiridas como evolutivas. Y la intervención. Vale. Lo que vamos a ver ahora son los conceptos, como os he dicho, los conceptos que intervienen en el aprendizaje lector. ¿Qué conceptos son? Bueno, pues tenemos que hablar de los procesos perceptivos, los procesos léxicos, sintácticos y semánticos. Entonces, el sistema de lectura se distingue en 4 módulos o procesos, cada uno de los cuales a su vez se compone de otros subprocesos que son los siguientes. Vale, estos 4 módulos interactúan, o sea, están relacionados entre sí, ¿vale? No actúan por separado. El perceptivo no actúa por su cuenta, por así decirlo, sin contar con el léxico, el sintáctico y el semántico. Necesitamos esos 4 procesos para aprender y para leer. Empezamos con el primer proceso, que es el perceptivo, que aquí entrarían los movimientos oculares, es decir, los ojos. Cuando nosotros nos enfrentamos a la lectura, lo primero que tenemos que hacer es, pues, mirar, ¿no? Miramos el libro y ¿qué hacen nuestros ojos? Pues reconocen una palabra y saltan de una palabra a la otra.
Eso es lo que se llama movimientos sacádicos oculares, ¿vale? Son movimientos que hace nuestra vista para ir de una palabra a la otra. Si somos unos lectores expertos, la fijación será mucho más pequeña y los saltos mucho más pequeños también. Iremos mucho más rápido. Si somos lectores que estamos iniciándonos en la lectura, pues la fijación será mucho más larga y los saltos de una palabra a otra serán con mucho más tiempo, no serán tan rápidos. Entonces, este es el primer procesamiento, el perceptivo, ¿vale? Que son los movimientos sacádicos, que son fijaciones, amplitud y regresiones. Las regresiones son cuando leemos una frase y no hemos entendido bien el mensaje de esa frase porque hemos leído mal alguna de las palabras, lo que hacemos es regresión, es decir, volvemos hacia atrás para intentar reconocer algunas de las palabras que estaban en esa oración que realmente hemos leído mal, por eso no entendemos lo que hemos leído. Después del proceso perceptivo tenemos el proceso léxico. ¿Qué significa el proceso léxico? Después de identificar las letras, es decir, nuestro cerebro dice, uy, voy a leer, son letras, estas son unas palabras, tenemos que acceder al significado, ¿no? Para saber lo que estamos leyendo. Y accedemos al significado por dos vías diferentes, que es la ruta visual y la ruta fonológica. La visual son para palabras que conocemos, palabras usuales, palabras que tenemos en nuestro léxico visual, y la ruta fonológica son las palabras nuevas que no conocemos, entonces tenemos que hacer la decodificación de grafema a fonema. La ruta visual, que es la primera que vimos, se compara la forma ortográfica de la palabra con las representaciones almacenadas en la memoria léxico-visual. Una vez identificada la palabra, se accede al significado semántico para saber el significado o concepto. Esta ruta solo funciona con las palabras que el sujeto conoce visualmente, o sea, su vocabulario visual. No sirve para palabras desconocidas ni pseudopalabras, ya que estas no están representadas en el léxico visual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos la ruta visual para aquellas palabras que ya conocemos y las leemos de un solo golpe, para que me entendáis. Las leemos seguidas. Pues yo qué sé, casa, pues casa, no decimos casa. Ya la conocemos, sabemos lo que es una casa, pues el concepto que tenemos de casa, ¿no? Es una vivienda donde suele vivir las personas, que tiene un baño, que tiene dormitorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si al lado de casa tenemos una palabra que no conocemos, no la tenemos en nuestro léxico visual, una palabra desconocida para nosotros, tenemos que leerlas por la ruta fonológica. Es decir, descomponemos esa palabra letra a letra, ¿vale? Conversión de grafema a fonema. Y luego buscamos el significado de esa palabra y una vez que nos hayamos expuesto a esa palabra, si no tenemos ninguna dificultad, pues un par de veces, pasaremos ya a leerla de forma por la ruta visual. ¿Vale? Entonces, ¿qué leemos por ruta visual? Las palabras conocidas. ¿Qué leemos por ruta fonológica? Las palabras desconocidas o pseudopalabras. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Proceso perceptivo, proceso léxico y ahora proceso sintáctico. Entonces, el proceso de lectura es, primero reconocemos a nivel visual que es una palabra. Luego, esa palabra la identificamos como conocida o desconocida y después le damos significado a esa palabra o esa oración que hemos leído. Entonces, después del reconocimiento de las palabras, esta relación entre ellas es la que permite que la decodificación del mensaje, o sea, lo que nos quiere decir. ¿Para qué leemos? Normalmente leemos para decodificar un mensaje, ¿no? Que está ahí escrito. Entonces, para ello aplicamos una serie de reglas sintácticas que permiten segmentar la oración en sus partes. Sujeto, ¿no? La partícula conectiva, el verbo y el predicado. Y esas partes, de acuerdo con la función sintáctica, construyen una estructura jerárquica en la que nos permite llegar al significado. No es lo mismo decir la casa roja está en el Prado
que la casa del Prado es roja, ¿vale? Puede estar en el Prado o no, o sea, cambia, ¿no? Si está o es del Prado, ¿vale? Dependiendo de la partícula conectiva que tengamos al lado, decodificaremos un mensaje u otro. Las estrategias que utilizan en el procesamiento sintáctico son el orden de las palabras, que nos da información sobre la función sintáctica, y las palabras funcionales, que es las que digo yo. Las funcionales son las conjunciones y las preposiciones para que informan sobre la relación entre las palabras que constituyen la frase y modifican el papel sintáctico de las mismas. A ver, un niño o una persona adulta con dislexia adquirida o con dislexia evolutiva, lo que pasa es que muchas veces las palabras funcionales, como son abstractas, no hay un reconocimiento visual de esa palabra, las confunden. Y entonces cuando tienen dificultades a la hora de decodificar el mensaje o de entender lo que leen. ¿Vale? Entonces, la semántica de las palabras da la clave para conocer el papel sintáctico. Los signos de puntuación, ya vamos a ver a lo largo de la sesión clínica, el test, el PROLE, que hay una prueba. Una prueba del PROLE es leer un texto con signos de puntuación, a ver cómo los leemos, a ver si damos la entonación adecuada. Y se ha demostrado que si yo cambio la entonación de lo que leo, cambio totalmente el mensaje que quiero transmitir. ¿Vale? Por eso sí que es importante los puntos de la puntuación, ¿no? Tanto como cuando leemos como cuando escribimos. Y por último estarían los procesos semánticos. ¿Qué es la semántica? El significado del lenguaje. O sea, el lenguaje se compone de varios aspectos. Uno de ellos es la semántica, que es cuánto sé, cuántas palabras sé, cuantas más sepa, pues más textos puedo leer, más voy a comprender lo que lea, ¿no? Entonces, el último paso del proceso lector es el procesamiento semántico, que consiste en extraer el significado de la oración o del texto y conectarlo con los esquemas de conocimientos previos que posee el lector. ¿Vale? Lo que decíamos antes del proceso, de los procesos cognitivos, ¿verdad? Lo que yo tengo previo, que tengo ahí en el background de mi cerebro, ahí atrás, que lo utilizo cuando lo recupero, cuando lo necesito, para hacer una relación para aprendizajes nuevos. Entonces, concluyendo los procesos que intervienen en la lectura, que son importantes conocerlos porque a la hora de hacer la evaluación tenemos que evaluarlos y a la hora sobre todo de hacer la intervención tenemos que hacer hincapié en ellos. Tenemos el proceso perceptivo, que son la vista, ¿no? Que son los movimientos sacádicos que hacemos a la hora de realizar la lectura. Luego tenemos los procesos léxicos, donde están las dos rutas, la ruta visual y la ruta fonológica. Ruta visual o léxica, palabras conocidas. Ruta fonológica, palabras desconocidas. Procesamiento sintáctico, que es el sentido que le damos a las oraciones, y el procesamiento semántico es la extracción del mensaje de lo que leemos. Vale. ¿Qué errores cometen los niños o los adultos con dislexia? Pues a la hora de leer, que estamos aquí abajo en la lectura, cometen sustituciones de letras, sustituciones de palabras, adiciones, omisiones de letras, omisiones de sílabas, omisiones de palabras, inversión del orden. La velocidad. Suelen leer muy pocas palabras en mucho tiempo. Fluidez es la vacilación, ¿no? Pone a, las repeticiones, silabeo, fragmentar palabras y rectificación espontánea. Expresividad, pausas según los signos de puntuación, entonación de las oraciones, interpretación expresiva del texto y comprensión de palabras y expresiones de frases, de párrafos y del texto en su conjunto. ¿Vale? Estas son, no tiene por qué cumplirlas todas, ¿no? Pero estas suelen ser los errores que cometen los disléxicos.
Cuando hacemos una evaluación, normalmente nosotros hacemos un cuadro que es este, y ponemos si hay confusiones visuales, si hay confusiones auditivas, omisiones, inversiones y transposiciones entre errores en secuencias de grafemas, adiciones, disociaciones, contaminaciones. Contaminaciones es cuando leo la palabra, esa palabra la leo igual que la próxima que voy a leer. O sea, se contamina la palabra que estoy leyendo con la siguiente. Cambio de transformación, lectura lentificada, muy lenta, sin ritmo, arrastrada, que es como vamos leyendo, pero como lectura repetida en voz alta, lectura repetida en silencio, salteamientos, lectura silabeante, regresiones, lectura inventada, sustituciones semánticas. Luego hay una serie de hábitos como seguir la lectura con el dedo, con el movimiento de cabeza. A ver, seguir, por ejemplo, la lectura con el dedo es para no saltarse el renglón, se lo salta. Y esto tiene que ver mucho con el procesamiento perceptivo. Es decir, seguir la lectura moviendo la cabeza quiere decir que los movimientos sacádicos de los que hablábamos antes no se están haciendo de forma correcta. Yo no necesito mover la cabeza de un lado a otro para leer. Lo que se mueve son los ojos, ¿vale? Luego movimientos de partes del cuerpo, ya fobias a la lectura y posición del cuerpo. Vale. Una vez que hemos visto los procesos que intervienen en el aprendizaje lector y los errores que suelen cometer las personas con dislexia, vamos a hablar del trastorno del aprendizaje según el DSM-5. Cuando nosotros hacemos un informe, debemos de justificar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que basar en algún manual, ¿no? En este caso, en el DSM-5. Y el DSM-5 define el trastorno del aprendizaje lectoescritor o dislexia en un trastorno del neurodesarrollo. En el trastorno del neurodesarrollo encontramos discapacidades intelectuales, trastornos en la comunicación, espectro autista, déficit de atención, trastorno del aprendizaje, trastornos motoros y otros trastornos del neurodesarrollo. Nosotros estaríamos en el trastorno del aprendizaje. Vale, el DSM-5 nos dice que deben de cumplir 4 criterios diagnósticos, 4 criterios. Uno de ellos es dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Y nos dice que se han de dar algunos de los siguientes síntomas y tienen que haber persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. Evidentemente, si nos llega un niño con 7 años que no sabe, que lee fatal, ¿no? Pero nunca, ha tenido un aprendizaje no por cauces normales y nunca se ha intervenido, se ha hecho una intervención con ese niño, no podemos diagnosticar una dislexia así sin más, ¿no? Tiene que haber persistido por lo menos durante 6 meses esos errores de los que hablábamos antes, a pesar de que ha habido una intervención focalizada en esos errores, en esas dificultades. Y esos errores son lectura de palabras imprecisas, lo que hemos hablado antes, o lenta. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Las inferencias en sentido profundo. Recordemos lo que son las inferencias. Nosotros podemos leer de forma inferencial o leer de forma literal, ¿verdad? Cuando leemos de forma inferencial es cuando los niños nos dicen, por ejemplo, es que eso no lo pone, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer la relación entre lo que estamos leyendo y lo que nosotros tenemos aprendido. Volvemos otra vez a los procesos cognitivos, ¿verdad? Eso está ahí y leemos algo y debemos ser capaces de conectar esa información de la que estamos leyendo con nuestros aprendizajes anteriores y hacer una conclusión o llegar a un sentido, ¿no? Dificultades ortográficas, dificultades en la expresión escrita,
dificultades para dominar el sentido numérico de los datos, dificultades en el razonamiento matemático. Estas serían, ¿vale? Las dificultades en el aprendizaje. A. B. Las actitudes académicas están afectadas sustancialmente. Quiere decir que puede que haya repetido 1 año o 2 años, ¿vale? Que no haya promocionado de curso. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan a edad escolar. O sea, desde que empieza la lectoescritura empiezan a tener dificultades, ¿vale? Pero no se va manifestando a medida que la cosa se va complicando. Entonces empieza con la dificultad, tarda más en leer, le cuesta muchísimo el aprendizaje de las palabras a nivel por la ruta visual, y cada vez que se va complicando el aprendizaje, ese trastorno, esa dificultad en el aprendizaje lectoescritor se va haciendo mayor. Dificultades en el aprendizaje no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastornos visuales auditivos. Quiere decir que quedan descartados de este diagnóstico todos aquellos que tengan una discapacidad intelectual, un trastorno visual, un trastorno o una discapacidad auditiva. ¿Vale? Para ser diagnosticado de dislexia no hay que tener, podemos tener una dislexia pero ser un discapacitado intelectual, ¿vale? Pero no es un disléxico, es la discapacidad intelectual lo que le provoca la dislexia. Lo mismo pasa con el trastorno visual o con auditivos. Seguimos con el DSM-5. Se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos. Esos 4, el A, B, C y D, se han de cumplir los 4. ¿Vale? Tiene que haber informes escolares y una evaluación psicoeducativa, psicopedagógica o logopédica, ¿vale? Y especificar si, siempre hay que especificar si es dificultad en lectura, si es una dificultad en la expresión escrita o si es una dificultad en las matemáticas. Si es una dificultad en la lectura, estaríamos hablando de dislexia. Si es una dificultad en la expresión escrita, estaríamos hablando de disgrafía. Y si es una dificultad en las matemáticas, estaríamos hablando de discalculia. Y hay que especificar además si es leve, moderado o grave. Vale. Tipos de dislexia. Como hemos visto antes, tenemos varias rutas para adquirir el aprendizaje de lectoescritor. Entonces tenemos, según esas rutas estén afectadas, tipos de dislexia. Entonces tenemos la dislexia fonológica. Si es una dislexia fonológica, ¿qué ruta estará afectada? Pues la ruta fonológica. ¿Qué hacen estos pacientes? Pues utilizan la ruta visual. Como no tengo la ruta fonológica, pues intento leer por la ruta visual. La ruta visual nos acordamos que era la ruta de las palabras conocidas. Entonces, utilizan la ruta visual, directa o léxica. Trastorno en la traducción del código fonológico, es decir, hay una dificultad en la conciencia fonológica, en lo que es la decodificación de grafema-fonema. Solo leen las palabras familiares, no son capaces de leer las pseudopalabras. Pseudopalabras son palabras inventadas. La frecuencia de las palabras es condicionante para poder leerlas, y el diagnóstico lo podemos hacer en comparar palabras y pseudopalabras. Otro tipo de dislexia superficial o dislexia visual, que sería leemos por ruta fonológica. No podemos leer por ruta léxica. La palabra a través de asignar valor fonémico a los grafemas, es decir, hacemos la traducción de grafema a fonema. La lectura es lenta, titubeante, carente de fluidez, porque siempre tengo que utilizar la ruta fonológica, con lo cual cada vez que leo una palabra tengo que estar haciendo la conversión entre grafema y fonema. Necesita más tiempo para comprender la lectura, y lectura basada en el sonido, por lo que no diferencia los homófonos, como por ejemplo vaca con V y vaca con B. Y luego estaría la dislexia mixta, que serían los dos tipos de dislexia. A ver, estas dislexias existen a nivel en las biografías, están las 3, pero realmente las dislexias con las que nos vamos a encontrar son la mixta, o sea, siempre hay un poco de ambas. ¿Cómo hacemos la detección? O sea, la detección de la dislexia.
por mi experiencia, normalmente es la familia. La familia es la que siempre llega al centro y dice, es que veo que mi hijo hace cosas raras o mi hija a la hora de leer, que no aprende como su hermano o no tiene hermanos, pero que los padres, la familia se da cuenta. Profesores, logopedia en consulta, el departamento de orientación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los síntomas que ayuden a un diagnóstico. Y esos síntomas son alteraciones verbales y de ritmo. Hay dislalias, o sea, problemas a veces en la articulación, inversiones en las palabras a nivel oral, estoy hablando. Pobreza en la expresión, muchas veces tienen dificultades a la hora de expresarse, de contar alguna experiencia, de contar algo, ¿sabes? De narrar algo que les ha ocurrido. Poca afluencia verbal, si hay poco vocabulario, comprensión baja de la sintaxis y, como os decía, dificultad para relatar de forma oralmente. O sea que lo que quiero que hagamos aquí es una reflexión sobre la conexión que hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿verdad? Al final la dislexia es una alteración del lenguaje, en este caso del lenguaje escrito, pero siempre hay una conexión con el aprendizaje del lenguaje. Yo os puedo decir que el 89% de los pacientes, cuando yo hago la entrevista familiar, los padres me dicen, las familias, que su hijo ha sido un hablante tardío o que su hijo tenía problemas en la articulación o que sí es cierta que le ven poco vocabulario. Y otra cosa que también es importante de destacar, perdón, es a nivel genético, o sea, es un trastorno que se hereda, está en la genética y muchas veces los padres se ven, la familia, el padre o la madre se ve retratado en su hijo. Me dice, es que yo era igual, tenía las mismas dificultades, pero nadie me diagnosticó y me costó muchísimo, muchísimo estudiar. Vamos a ver a nivel de desarrollo, desde pequeñitos hasta que llegan a la edad más o menos adulta del aprendizaje, o sea, a los 12 años, cómo van cambiando esas dificultades a lo largo del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces tenemos preescolar, historia familiar, parientes disléxicos, retraso en el aprendizaje del habla, confundir palabras con parecida, con palabras o sea, con fonética parecida, falta de habilidad para el recuerdo de serie de cosas, confusión con el vocabulario referente a la orientación espacial, encima, debajo, atrás, delante. Alterna días buenos y malos, sin razón aparente en el trabajo escolar. El niño a veces no quiere ir al colegio y a veces, según le haya ido el día anterior, pues, hay que pensar que, imaginaros, meternos en un sitio en el que tenemos que hacer todo, prácticamente todo, a través de la lectura y no se nos da. O sea, un horror, ¿verdad? Pues así es como se sienten ellos. Mayor habilidad manipulativa que lingüística. Dificultad para aprender rimas y canciones y dificultades con las secuencias. Las secuencias son, bueno, tanto secuencias a nivel de lenguaje, ordenar la secuencia y luego contármela, como las secuencias de matemáticas o cualquier tipo de secuencia. Vale, preescolar, hasta los 9 años. Particular dificultad para aprender a leer y escribir. Persiste la tendencia a escribir los números en espejo u orientación adecuada. Dificultad para distinguir derecha e izquierda. Y luego, además, tienen dificultad para aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar, y en general para retener secuencias, días de la semana, dedos de la mano y meses del año. Falta de atención y concentración, frustración y posible inicio de problemas de conducta. Entonces tenemos, aparte de la parte cognitiva, ¿no?, que nos dificulta o nos impide el aprendizaje lectoescritor,
Tenemos además hay comorbilidad con el déficit de atención y luego problemas de conducta. O sea, todo esto es como una mochila que se va llenando y llega un momento que el niño pues no quiere ir al colegio o está muy nervioso, está frustrado, etcétera, etcétera. Entre los 9 y los 12 años y más, bueno, pues siguen los continuos errores en la lectura, lagunas en la comprensión lectora. Aquí ya empezamos con los problemas en la comprensión lectora, con lo cual, si no comprendo lo que leo, difícilmente puedo contestar los exámenes, difícilmente puedo estudiar. Desorganización en casa y en la escuela, a los que tienen comodidad con el déficit de atención. Dificultad para copiar cuidadosamente la pizarra o el cuaderno. Sabes que muchas veces vemos que estos niños tienen que copiar en la agenda lo que tienen que hacer para el día siguiente y no lo copian. Entonces, con el consiguiente al día siguiente, bronca por parte del colegio, por parte de los padres, porque no ha llevado los deberes hechos. Dificultad para seguir instrucciones orales. Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. Problemas de comprensión en el lenguaje oral y impreso y problemas conductuales, impulsividad, inmadurez y corto margen de atención. Hay una tendencia a la escritura descuidada, desordenada e incomprensible. Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos a veces permanecen omisiones, alteraciones y adiciones. Dificultad para planificar y redactar relatos y composiciones escritas en general. Y tendencia a confundir instrucciones verbales y números de teléfono. A ver, nosotros estamos viendo en esta sesión clínica la dislexia, la dificultad en el aprendizaje lector, que hay una relación con la disgrafía. Solo voy a dejar un poco claro estos dos conceptos. Tenemos dislexia y disgrafía. La disgrafía tenemos la disgrafía motora, que es cuando hay mala letra, pero no hay estos errores. Y luego está la disgrafía disléxica, que es cuando tienen los mismos errores cuando leen que cuando escriben. ¿Vale? Eso sí que quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Está el niño que hace mala letra, pero no tiene ninguna falta de ortografía, que es una disgrafía motora. Y luego está la disgrafía disléxica, que es cuando comete los mismos errores que lee que cuando escribe. De los 12 años en adelante, gran dificultad para el aprendizaje en las lenguas extranjeras, baja autoestima, dificultad en la percepción del lenguaje, por ejemplo, seguir instrucciones, baja comprensión lectora y aparición de conductas disruptivas, inhibición progresiva y a veces depresión. Aversión a la lectura y a la escritura. Errores en la lectura. Estos errores son básicamente los cometen, los niños con dislexia cometen los mismos errores, o sea, unos más o más graves o menos graves, pero los errores suelen ser los mismos, ¿no? Rotaciones con las letras de orientación simétrica como queso, beso, rado, rabo, confusión de letras con fonemas semejantes, traslaciones e inversiones de letras o sílabas, el por le, sol por los, mezcla de letras, tambena por ventana, agrego las letras y las sílabas, salire por salir, y omisiones de letras, sílabas o palabras. Sustitución de una letra por otra. La lectura vacilación. Se detiene más tiempo de lo habitual. Titubea o vacila antes de leer una letra, sílaba o palabra. Acordaros que cuando nos enfrentamos a una palabra, entra en función que proceso perceptivo, lo que es nuestros ojos, ¿verdad? Proceso léxico, ruta visual, ruta fonológica. ¿Por cuál ruta lo leo? ¿La conozco? Lo leo por la ruta visual. ¿No la conozco? La leo por la ruta fonológica. Proceso sintáctico, voy a hacer una correlación entre las palabras que leo y proceso semántico. Voy a
a adquirir un significado, o sea, un mensaje de lo que he leído y voy a hacer una conexión con lo que yo tengo en aprendizajes anteriores. Entonces, hay una vacilación, es decir, ¿cómo leo esa palabra, no? ¿Por qué ruta? No la conozco, no la conozco, la tengo que leer por la ruta fonológica, pero no sé hacer la conversión grafema-fonema, porque tengo afectada esa ruta. Pero la siguiente palabra sí la conozco. Voy a leer la siguiente palabra y la otra y la otra. La otra ya no la conozco otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos procesos de los que hemos hablado se ven afectados. Llega un momento que no sé lo que he leído, ni he comprendido una palabra de lo que he leído, con lo cual no puedo decodificar un mensaje, ni contestar unas preguntas de comprensión lectora, ni nada de nada, ¿no? Porque no he podido extraer un mensaje, porque realmente leemos para extraer un mensaje. ¿Qué más hace? Lectura a golpe de sílabas, ¿vale? Voy leyendo de forma silábica, de sílaba a sílaba. Lectura a golpes de palabras. Lee muy lentamente. No respeta los signos de puntuación gráficos mientras lee y no comprende lo que lee. ¿Vale? A ver, hasta aquí hemos visto los procesos que intervienen en la lectura, cómo evoluciona o cómo se detecta la dislexia desde pequeñitos hasta que ya somos adolescentes, cómo repercute en nuestro desarrollo tanto de aprendizaje como en nuestro desarrollo emocional, cómo lo define y cómo debemos de hacer un diagnóstico a través del DSM-5, que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y es un trastorno del aprendizaje. ¿Y cuáles son los errores que cometen los disléxicos? ¿Vale? Suelen ser estos que os he comentado. Ahora vamos a ver las pruebas de evaluación que existen. Tenemos el PROLEC, el PROLEC-R, el TALE y el TALE 2000. Y el WIS. El WIS-5 es un test que evalúa todos los procesos cognitivos que intervienen en cualquier aprendizaje. Necesitamos, además de pasar los test que son de lectura y escritura, debemos pasar un test a nivel cognitivo para saber si este niño es un retraso mental o no. ¿Vale? Este chico, esta persona, tiene un retraso mental o tiene un CI normal. Además nos da mucha pista lo que es la velocidad de procesamiento cuando hacemos la evaluación y la memoria de trabajo, porque normalmente los niños o niñas o personas con dislexia, su memoria de trabajo suele estar por debajo de la media. Y la velocidad de procesamiento, porque también tenemos que saber si estamos hablando también de un déficit de la atención. O sea, la velocidad de procesamiento es cómo voy procesando los conceptos y cómo voy procesando los aprendizajes, incluso el lenguaje, a lo largo de todo el aprendizaje, ¿no? O sea, la lentitud con que lo hago. Entonces, empezamos con el TALE. A ver, el TALE tiene dos plantillas y está el registro de la lectura y el registro de la escritura. Nosotros vamos a ver el registro de la lectura. El TALE va desde los 6 hasta los 9 años. Si queremos hacer un diagnóstico baremado, solo podemos pasar de 6 hasta los 9, pero si queremos hacer un screening, lo podemos pasar con adolescentes, o sea, con más mayores. ¿Vale? Si lo que queremos ver los errores que comete, pues lo podemos pasar sin hacer un diagnóstico mediante un baremo. Entonces, en el TALE de lectura tenemos lectura de letras, viene mayúsculas y minúsculas, lectura de sílabas, por ejemplo, viene pla, op, ac, ¿vale? Después tenemos lectura de palabras y lectura de un texto. Hay distintos niveles y este sería el TALE, el registro de la lectura, ¿vale? Después tenemos el PROLEC-R,
porque el PROLEG R solo evalúa lectura, no evalúa escritura. Y en el PROLEG R tenemos la primera parte es el sonido de las letras, es decir, tiene que leer, por ejemplo, la T, la F, la C, la N. Luego tenemos la segunda, o sea, el punto número 2, la segunda subprueba, que sería si es igual o diferente, y se le dan a la persona dos palabras y nos tiene que decir dos parejas, o sea, se le da una pareja de palabras, a veces son iguales y a veces son diferentes, y nos tiene que decir si son iguales o diferentes. Lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, que aquí evaluaríamos lo que es la ruta fonológica, ¿vale? Porque son palabras inventadas, palabras que no podemos leer por la ruta léxica porque no las conocemos. Estructuras gramaticales, signos de puntuación y comprensión de oraciones. ¿Veis cómo están todos los procesos que hemos hablado del aprendizaje lectoescritor? Tenemos las rutas, tenemos las estructuras gramaticales, los signos de puntuación, la comprensión de oraciones y la lectura de palabras. Vale, ese sería el PROLEG R. Y luego está el PROLEG C, que es para secundaria, ¿vale? Que ya evalúa hasta los 17 años. Vale, espero que oigáis este audio. Esto es una niña, tiene 9 años y está leyendo un texto. Así, y os voy a contar una aventura que me ha ocurrido. Bueno, no sé si es una aventura o una tontería, pero a mí me gusta pensar en que es... A ver, cuando ha dicho, bueno, no sé, primero lee súper despacito porque ella va leyendo para no equivocarse. Aquí ha hecho, a mí me gusta, y ha hecho una pausa, no hay coma, no hay punto, no hay nada. Entonces cambia el significado de la oración. Porque ¿qué es lo que le gusta? A mí me gusta pensar, es lo que quiere decir, pero ¿qué es lo? Si dice a mí me gusta, punto. Pensar que es una historia. ¿Vale? Entonces, ahí ya hay un error de comprensión porque no hacemos la pausa correcta. Es una historia de esas que se pueden escribir en un cuaderno como los... Habéis visto que aquí no ha hecho la pausa correcta. O sea, en un cuaderno como los... Y sigue leyendo. Aventureros de verdad que escriben todo lo que les ocurre para que no se les olvide nada. Oh, como mi padre, qué cabeza. Vale, aquí se ha inventado la palabra. Vale, a ver, lo que ha pasado es que como ella va leyendo, decodificando cada palabra, llega un momento que hay un agotamiento. O sea, ella ya está empezando a bajar la atención. O sea, ese nivel de alerta que tenía al principio, voy a leerlo, va bajando, porque claro, tú no puedes tener ese nivel de alerta al 100% todo el tiempo, ¿no? Entonces, como ya aquí está bajando, ya empieza a cometer errores, ¿ves? Ya dice en vez de que cada vez, dice que cabeza. Ver que le toca ir al supermercado. Hace una lista de lo que debe traer. Incluso así se le olvidan muchas cosas. Mamá no sabe nada de mi
vida. Bueno, seguimos. Vale, en el proceso de evaluación, ¿qué preguntas harías a la familia en el cuestionario? Datos de interés. ¿Qué pruebas le pasaríamos al niño? ¿Qué errores comete en la lectura? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué errores comete en la escritura? Y establecer un diagnóstico. ¿Vale? Proceso de intervención. ¿Qué aspectos necesarios para el aprendizaje de la lectoescritura trabajarías? Objetivos, ¿qué tengo que lograr? Planteamientos objetivos jerarquizados, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, ¿no? hacer? O sea, ¿a dónde quiero llegar con este paciente que tenemos, ¿no? Y procedimiento, cómo conseguirlo, ¿vale? Es importante. Si vamos con unos objetivos, pero luego no sé cómo lograrlos, vamos mal. Técnicas y recursos, elección de profesionales, lugar y periodicidad de las sesiones, establecer controles de evaluación. Todo eso nos lo tenemos que plantear una vez que vamos a aceptar o vamos a acoger a un paciente con dislexia. Este que os presento ahora es el TALE, de lo que hablé antes, y es una evaluación que hice el viernes pasado. Bueno, pues esta niña también tiene 9 años y como veis, pues tiene confusiones de la B con la D, la P con la Q, en vez de rer, en vez de gli, bli, en vez de bla, dar, bor por de, y por it, etcétera, ¿no? Esta sería la lectura de letras, lectura de sílabas, y aquí estamos en la lectura de palabras. En vez de flor, fol. En vez de anglicano, anglicano. En vez de tapic, aquí hizo el desorden de las letras que hablábamos antes, ha puesto tatic. En vez de barriga, barrilla. Y así, ¿vale? En lo que pongo una línea es porque no le he entendido ni lo que ha dicho, ¿vale? Y este sería la lectura oral de un texto. Entonces, en la Edad Media, el siervo, servo, tenía múltiples obligaciones respecto al amo. Las principales se pueden clasificar de este modo, en este modo. En siervo había en vez de decir terrenos, terreonos, ópoca, urgentes, argentes, ocasiones, ocasión, debía, decía, ciertos por ciertos, ¿vale? ¿Veis que ciertos es una C? Sabéis que la C con la I es C, pero la C con la A es K. Entonces aquí hay como una confusión a nivel auditivo, porque es Q. ¿Veis? Bueno, aportar por aportar, etcétera. Entonces, intervención en la lectura, sobre aprendizaje. Hay que volver a aprender a lectoescritura, adecuando el ritmo y las posibilidades del niño. O sea, empezar de cero. Principio rector del aprendizaje sin errores, lo que mejor se le dé y de la manera que mejor se le dé. Si se le dan las mayúsculas, pues mayúsculas. Hay que propiciar los éxitos del principio, al igual del fracaso al que está acostumbrado. Y reaprendizaje correcto de las técnicas lectoescritoras. Nada de poner errores para que los corrijan y esas cosas, ¿vale? Desarrollo de la conciencia fonológica. Hay juegos lingüísticos divertidos como cantar representando en la pizarra o en una tira gráfica los segmentos orales, intervenir palabras en la frase, sílabas en la palabra, fonemas en una sílaba, buscar dibujos que empiecen por el mismo segmento silábico, descubrir segmentos orales iguales o diferentes, juegos de onomatopeyas, segmentar palabras, sílabas o fonemas y dictados silábicos. ¿Vale? Juegos de conciencia fonológica hay un montón, ¿vale? Lecturas simultáneas, ahora vamos a ver lo que es. Lecturas simultáneas, lector experto, alumno repite con el experto y lecturas repetidas. Esto es una lectura simultánea. Es que ella está leyendo conmigo. Como Superman que trabaja de periodista y nadie, ni siquiera su novia, sabe que en realidad es un superhombre que salva al mundo
de graves peligros. A Indiana Jones le ocurre lo mismo. Vale, esto sería lecturas simultáneas de textos. Vale, también tenemos esto, esto es un material que hemos hecho nosotras, que es pues para trabajar la lectura, la ruta visual. Entonces ponemos las barajas encima de la mesa y le decimos, busca la palabra caramelo. Entonces con unas fichas de colores que sean transparentes para que luego las pueda volver a leer, pues la va buscando, la va discriminando y las va poniendo. Y luego le decimos, venga, tú dime cuál quieres que coja. Entonces él dice, pues coge la ficha donde pone pues biberón. ¿Vale? Entonces esto sería para trabajar la ruta visual. Textos que ampliamos paulatinamente, textos salteados de puntos que llamen la atención, es decir, hacer un punto en cada una de las palabras, lectura de frases y la parte inferior, o sea que está partida a la mitad, textos manipulados que requieren saltos, textos escritos en columnas, ¿vale? Con la necesidad de abarcar toda su extensión, puntos estratégicos bajo los renglones, entre palabras, también se le puede poner un folio y va leyendo el texto y se va rodando el folio hacia abajo. Hay que trabajar vocabulario básico, rapidez de acceso al léxico, ¿vale? Entonces se le van poniendo fotos y que tiene que decir lo más rápido posible todo lo que se le va presentando. Entonces enumerar lo más rápido posible palabras de una categoría o familia, completar frases incompletas, señalar causas o consecuencias, si cierro los ojos, ¿qué me pasaría? Realización de analogías, papá es a mamá como abuelo es a. ¿Vale? Esto también hay que trabajar el vocabulario. Juegos de lenguaje oral, veo, sirve para, qué es, continúa la frase, quién es quién. ¿Vale? Esto vale tanto para adultos como para niños. Lo que tenemos que adaptar es el material. ¿Vale? Siempre hay que adaptar el material para los adultos. Vale, hemos terminado la dislexia. Vamos a ver lo que es la alexia o dislexia adquirida. Es un trastorno adquirido de la lectura secundario a una lesión cerebral. ¿Vale? No podemos hablar de alexia o afasia si no ha habido lenguaje previo. ¿Vale? Se define como la incapacidad para comprender palabras escritas o impresas a consecuencia de una lesión cerebral. Desde el marco actual se incorpora la definición de alexia a aquellas dificultades de acceso a la fonología, al sonido, desde el material impreso, a pesar de tener una buena comprensión. Es decir, ellos comprenden, pero no son capaces de leer. La historia, un poco de historia, nada. Broca fue el que presenta los primeros casos de pacientes con dificultades en la lectura en 1891. Describe un paciente que sufrió un accidente cardiovascular y que no podía leer. Además, en este caso también perdió la capacidad para escribir. Se le hizo un examen post-morte y se halló una lesión en la corteza de la circunvolución angular izquierda, ¿no? Que se extendía hasta el ventrículo lateral. Se consideró que la destrucción de la circunvolución angular era el responsable de la alexia que sufría. Entonces, la alexia las podemos clasificar, hay varias clasificaciones, pero vamos a utilizar la psicolingüística cognitiva en alexias periféricas y alexias centrales. Las periféricas, la alteración aparece en o antes del lexicón de entrada, ¿no? Visual, y hace referencia a aquellos trastornos en los que se ve comprometidos los primeros niveles de análisis o procedimiento visual del estímulo. La ruta visual, o sea, los ojos, ¿vale? Y luego tenemos por mi negligencia, por mi anopsia, atencional o letra por letra. Y luego están las alexias centrales, las variables lexia, frecuencia, regularidad y grado de abstracción generan efectos significativos en la lectura. Estaríamos hablando de dificultades en torno a las lesiones o sistemas semánticos. Entonces sería la fonológica superficial y profunda. A ver, esta es más perceptiva y esta es más comprensiva, para que me entendáis.
Entonces, actualmente, aunque la tendencia más frecuente en el pasado era reservar el término alexia para los trastornos adquiridos y la dislexia para los evolutivos, cada vez se emplea con más frecuencia la denominación de dislexia adquirida o simplemente dislexia como sinónimo de alexia. Por lo tanto, no es casual que el abordaje de ambos trastornos sea cada vez más cercano, o lo que decía antes. El abordaje de ambos trastornos cada vez se acerca más en lo que es la intervención, pero debemos de actualizar, o sea, modificar, o sea, el material, ¿vale? Eso sí que es importante. Y si queréis saber más sobre este trastorno, el manual de logopedia de Jordi Peña Casanova. Seguimos. ¿Cómo evaluamos la dislexia adquirida o alexia? Pues tenemos distintos test. Hay muchos, porque realmente la alexia viene de un accidente cardiovascular, o sea, el paciente ha tenido una afasia previa. Entonces tenemos el test de Barcelona, que evalúa orientación, lenguaje, lectura, escritura, reconocimiento visual, memoria y abstracción. Es a partir de los 5 años, aplicación individual, y el objetivo es diagnosticar la presencia y tipo de síndrome afásico, evaluación del rendimiento y evaluación global de las dificultades y posibilidades del paciente en todas las áreas del lenguaje. El test de Boston tenemos reconocimiento de letras, lectura de palabras, lectura de oraciones, reconocimiento de sílabas, letras y palabras y comprensión. El test de Western evalúa el lenguaje espontáneo, comprensión auditiva. Además de la lectura y la escritura, se pasa desde los 15 hasta los 64 años. El EPLA evalúa solo adultos, aplicación individual. El objetivo es diagnosticar la presencia y tipo de síndrome afásico a partir de diferentes secciones: procesamiento fonológico, lectura y escritura, comprensión de dibujos y palabras y procesamiento de oraciones. El beta, material para la evaluación de los procesos afásicos, edad, adulto, aplicación individual, objetivo de diagnosticar la presencia y tipo de síndrome afásico a partir de un gran número de pruebas de lenguaje oral y escrito. Vale, vamos a ver este caso de un adulto. No sé si voy bien de tiempo. Sí. A ver. Valoración afasia, denominación, lectura y contar una lámina. Vale, olvídate de esto ahora. A ver. Yo ahora te voy a decir que me digas todas las palabras posibles que empiecen por P. P. Por ejemplo, todas las que se te ocurren que empiecen por la letra P. Por ejemplo, pañuelo. Pañuelo. Dime otra más. Pañuelo. ¿Y con P has dicho? P, has dicho pañuelo, no P. Bueno, pañuelo empieza por la letra P. Ah, P, ¿Vale? Puede ser pa, pe, pi, po, pu. Papel, papel. Papel. Otra más. Papá, muy bien. No. Paloma, es un nombre propio, pero bien, paloma. vamos a hacer, es un animal también, es un ave. Muy bien, paloma, ¿qué sí. más? Venga, haz pruebas con pa. Pa. Por ejemplo. Paco. Paco, un nombre. Paco. ¿Qué más? Papá. Papá, otro Que ya lo más. ha dicho, papá. Joder. Con pi, Ah, con pi, eso por ejemplo, con pi. Pies, vale, ¿qué más? Pies. Pilo. Pila. 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 Muy bien, pila. Pieza. Pieza, vale. Bien, ahora dime, por ejemplo, todas las comidas que se te ocurran. Todos los alimentos que se te ocurran, dímelos, a ver. Me acuerdo de todo, pero ¿cómo lo hago?
o animales, ¿qué prefieres? Me da igual. ¿Te da igual? Sí. ¿O prendas de vestir? Pues es que me da igual. No te sale. No. Vale, no te preocupes. Muy bien. Bien, aquí quiero que leas las palabras, ¿eh? Son palabras independientes, me las tienes que leer y así vemos cómo es tu lectura, ¿eh? Van aumentando de dificultad silábica. Vale. Empieza por aquí. Pero yo no lo sé decir de aquí. ¿No sabes leerlo? No. ¿No puedes leerlo? ¿Te cuesta la lectura? Es que no lo ves o...? Ponía... ¿No sabes lo que pone aquí? Lea. Sonea o lea. Lea las siguientes palabras. Lea. ¿No lo lees, pero porque está lejos? No, es que no lo veo. ¿No lo ves? Me dan... Porque lo que te cuesta es leer. Claro, me he quedado de gilipollas y perdón. Vale, de acuerdo. Me he quedado así, entonces no sé lo que... Vale, tranquilo. Lo que hacerlo, ¿sabes? Vale. Poco sí, lo va a hacer. La otra te cuesta mucho, ¿no? Pues este es otro tipo... No te sale. Bueno, mira, este es otro test que es de lectura, ¿eh? Aquí tienes una imagen y aquí tienes 3 palabras. Entonces, lo que me tienes es que decir de esas 3 palabras la que crees. Entonces, tú lo primero que haces, aunque no lo leas en voz alta, es señalarlo. ¿De acuerdo? Vale. Señalar la palabra que crees que es. Si luego no te sale decirlo, no pasa nada, pero al menos lo señalas, ¿no? Esta sería aquí, árbol, ¿no? Si no te sale decir árbol, no me lo digas, pero al menos me lo tienes que señalar con el dedo. Eso es. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál de las 3 crees que es? Vino. Vino, vale. Vamos un poquito aquí. Pasaba, espérate. ¿Cuál de las 3 crees que es? Vamos a ver. ¿Esto sabes lo que es? Sí, pero no me acuerdo ahora. No te sale la palabra. Y dime un poco cuál crees que es. Vamos a ver. No sabes. Bueno, y en esta, ¿sabes cuál de las 3 es? Vale. Lo que vemos es que en aquí... Entonces... No sé lo que es. Vale. Tiene que leer sin el apoyo visual, simplemente reconociendo la palabra. Entonces se le pone aquí la que crees. Entonces tú lo primero que haces, aunque no lo leas, una pista y tiene que buscar cuál es la palabra, ¿no? Que corresponde. Si veis aquí en vaso, él lo que ha hecho es una relación semántica, ¿verdad? Vino, pues bueno, el vino lo bebes en un vaso y entonces es lo que por eso ha dicho lo de vino. ¿Vale? Vale. Este sería otro caso de afasia. ¿Y en qué vino? A ver. 40 y... Bueno, ay. Jope, perdón. Bueno, se ha quedado un poco bloqueado. Este es el último caso que quiero que veamos. El pronóstico de ambas dislexias, tanto la adquirida como la dislexia evolutiva, depende de el desarrollo o el nivel cognitivo del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una dislexia evolutiva, si el paciente tiene un buen desarrollo cognitivo, es decir, un CI en la media o por encima de la media,
su pronóstico, aunque tenga una dislexia moderada, su pronóstico es mucho más positivo que una dislexia evolutiva con un 6 en la media o límite, ¿no? Pasa lo mismo con los adultos, dependiendo también de la lesión que tengan, de la gravedad de la lesión, pero es mucho más, el pronóstico es mucho más positivo si ese adulto al que se le ha sido diagnosticado una afasia, por consiguiente una dislexia adquirida, pues lo que puede pasar es que el pronóstico sea muchísimo peor que un paciente que no tenga ningún, o sea, que tenga un buen CI o que su en su vida, o sea, a lo que se haya dedicado este paciente, pues tenga un buen desarrollo intelectual. Vamos, que... Bueno, María Luisa, ¿qué tal hoy? A ver. El Huelva, está muy bien. Y 2010. Ahí. No, porque no le tengo, todavía no lo... Hacemos otro. Vale. A ver. La silla. Una silla. Silla. Sillón, ese sillón. ¿Dónde está la silla? Esa. Esta. Aquí. Vale. Cogemos otra. Sofá. Aquí. Eso es. Porque antes... Vale, dígame qué es esto. Una cama. ¿Esto? Un 4. ¿Esto? Para subir la escalera. Vale, escalera. ¿Esto? Para pincharle. Es pintarle. No, pero lo que está aquí. ¿Esto? Sí. Un espejo. Eso es. ¿Este? ¿Qué se llama? Una librería. Ay. Míreme. Una casa. Tren. Ese No, María Luisa. No. Berenjena. Fresas. Eso es. Ahora busque en esta columna la palabra pueblo. En esta de aquí. Esta. Eso es. Ahora busque en esta columna la palabra ventana. Esta. Eso es. Bueno, en este caso lo que se hace es, bueno, al principio de la sesión se trabaja en lo que es el lenguaje espontáneo. Y luego, lo referente a la lectura es, se le da la imagen y de hacer la clasificación de la imagen con la palabra. Y luego aquí ya lo que estamos haciendo es el reconocimiento de la palabra por la ruta visual, o sea, sin apoyo de ninguna imagen. Para ella es más fácil que yo se la diga y ella buscarla y reconocerla que leerla, ¿vale? Que hacer lo que es la lectura fonológica, que es lo que hemos dicho antes. O sea, por la ruta visual la reconoce mejor que hacer todo el procesamiento de decodificación fonológica, de grafema a fonema. Pues nada más. Hasta aquí.
la sesión clínica de hoy. Nada, que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si tenéis alguna pregunta, creo que tenemos un tiempo para preguntas. Sí, Nuria, muchísimas gracias por la sesión clínica. Ha sido estupenda. Ahora Muchas gracias tendremos a ti. ahora tendremos un turno de preguntas. Bueno, y vamos a intentar responder las que podamos. Bueno, te voy a ir preguntando, ¿vale? Vale, vale. Vale, me preguntan si con un coeficiente intelectual de 76 y muchas dificultades en lecto y escritura, si podrías hacer un diagnóstico. Está en el límite está en el límite de CI para hacer un diagnóstico de dislexia, con lo cual no. La respuesta es no. Vale. La segunda pregunta que nos hacían era si puede darse el caso de que seas disléxico o disléxica, si los padres no lo son. Sí, porque a lo mejor hay un abuelo o un tío. Sí, sí puede ser. Vale. Luego, la siguiente, comentaban que hay estudios que dicen que lo de confundir derecha e izquierda es un mito, ya que la dislexia es una disfunción del cuadrante posterior del hemisferio izquierdo y la orientación espacial depende principalmente del HD. Cuando algunos padres refieren que a sus hijos les cuesta usar correctamente términos como izquierda-derecha o ayer, hoy, mañana, se entiende como dificultades de evocación del léxico. Sí, porque, a ver, es cierto que la dislexia es un trastorno del lenguaje, en este caso del lenguaje escrito. Pero el tema de que confunden la derecha y la izquierda y confunden lo que es la ordenación de las secuencias es por el lenguaje, no por un tema de orientación espacial, ¿vale? Que es un tema de léxico, no no, de comprensión léxica, no de orientación en el espacio. No sé. Perfecto. Luego nos comentaban también que qué relación neurológica hay entre las dificultades que hay en estos 4 procesos y las dificultades que hay somatosensoriales, como la dificultad entre la derecha y la izquierda. No entiendo la pregunta. ¿Me la puedes repetir? A ver, pone, ¿qué relación neurológica hay entre las dificultades que hay en estos 4 procesos y las dificultades que hay somatosensoriales, como la dificultad entre la derecha y la izquierda? Es que la derecha y la izquierda, como os dicho, como comenté antes, es una dificultad de concepto de léxico. No tiene nada que ver con el tema somatosensorial, ni a nivel sensorial, nada de eso. La relación neurológica entre los procesos del aprendizaje lectoescritor está claro, ¿no? Que los necesitamos para aprender a leer. Y la derecha y la izquierda es una dificultad a nivel de concepto, de léxico. Confunden derecha e izquierda, pero no por la orientación espacial, sino por concepto. Perfecto. Vale, voy soltando, ¿eh? Luego la siguiente nos preguntaban que qué eficacia demostrada tiene la optometría comportamental, que trabajan movimientos sacádicos, enfoque visual, etcétera. Uy, eso no puedo yo responderlo porque no soy optometrista. En principio yo eso no lo sé, habría que preguntarle a un optometrista que tenga estudios y que lo haya registrado a ver qué tal la experiencia le ha ido a él, pero vamos, yo no, ni idea, ¿eh? No lo sé. Sé que van niños al optometrista por el tema de los movimientos sacádicos a nivel ocular, pero no lo sé. Perfecto, No lo sé. Nuria. Luego nos comentaban que qué opinión tienes sobre la prolexia. Ninguna, porque la verdad que no sé lo que es. Vale. Perfecto.
Vale, seguimos. Me comentaban que qué profesional ha de hacer la valoración a nivel cognitivo. Un psicopedagogo. Vale. Y luego preguntaban también cómo saber si es grado leve, moderado o grave de dislexia. Para eso necesitáis el DSM-5 y ahí en cada uno de los grados os dicen la cantidad y la calidad, o sea, el tipo de errores que comete el niño o la niña. Vale. Luego también comentaban que cómo evaluamos a un niño que tiene dificultades de aprendizaje, pero aparte tiene déficit de atención. Bueno, pues lo que hay que hacer primero es pasarle a nivel cognitivo, o sea, el WIS. En base al WIS le pasaríamos un test de atención X, el que tengas. Y luego habría que pasarle los que comenté del PROLEC, el PROES o el TALE. Perfecto. También preguntaban que qué pruebas hay para valorar a los adultos. A ver, para los adultos no hay ninguna. O sea, para los adultos no hay una prueba psicométrica que nos pueda baremar tipo de la dislexia, ¿no? Lo que sí puedes hacer es un screening y hacer una valoración de las características de los errores que tiene y en base a esas características pues lo puedes clasificar dentro de la dislexia. Bueno, pues toda su trayectoria a nivel escolar y de aprendizaje, si sigue teniendo muchas faltas de ortografía, si sigue teniendo dificultades a la hora de la comprensión lectora, tiene bajo vocabulario, todo eso son indicadores de que una posible dislexia acompañado de toda su historia escolar, ¿no? Pero no hay un test específico. El test que evalúa de mayor rango de edad es el del PROES, que es de secundaria, y evalúa hasta los 17 años. Genial. Pues seguimos con otra pregunta que nos comentan que cómo se puede identificar la afasia en niños y adultos. A ver, la afasia es una falta de lenguaje que tú has tenido previo. O sea, un niño de un año, si no se puede decir que es un afásico, o sea, tiene afasia si no ha tenido lenguaje. Afasia es cuando tú tienes lenguaje, pues con 5 o 6 años y por un traumatismo craneoencefálico, por un ictus en personas mayores, un cáncer, X, pierdes el lenguaje. Entonces, en un niño, pues se identifica porque es un niño, entonces decimos, pues este niño tiene una afasia porque que se cayó de la bici, por ejemplo, ¿vale? Y recibió un golpe, y en un adulto, pues lo mismo, un accidente de tráfico también. No sé si esa es la pregunta realmente. Sí, pienso que quedó bien respondida. Vale, luego preguntaban si la afasia y la dislexia adquirida se dan siempre juntas. A veces depende del tipo de afasia, ¿vale? A veces tienes problemas para la expresión oral y no tienes problemas para la lectura, y a veces tienes problemas para la expresión oral y también tienes problemas en la lectura, depende. Vale, genial. Vale, voy siguiendo. Vale. La siguiente me preguntaban si, bueno, dice que va por la vía fonológica, si vendría siendo la vía subléxica. Pone mi pregunta, sí. Sí. Vale. A ver, ¿qué más hay? En tu experiencia para la rehabilitación, ¿hay alguna diferencia en el uso de letra cursiva, VRS, script? Como comenté, depende de la persona. O sea, siempre el aprendizaje ha de ser sin error. Es decir, si a él se da o a ella mejor la cursiva, pues cursiva. Si mejor la script mayúscula, mayúscula.
con la que la persona se sienta más... Es que a veces las mayúsculas o la script tiene mayor dificultad porque por la orientación de las D, las Bs, pero vamos, que depende de la persona. O sea, siempre, oye, pues a este niño se le da mejor escribir en mayúsculas y con el lápiz no sé cómo, pues así. ¿Sabes? De lo que se trata es de que aprenda y no de imponer nosotros un método, sino de buscar el método que a ese paciente le vaya bien. Vale. Perfecto, pues si te parece hacemos las 3 últimas preguntas porque Vale. van surgiendo preguntas, pero no tenemos tiempo para responder a Vale. todas. Vale, te lanzo la primera, que me comentan si puede influir en la dislexia la falta del desarrollo de las funciones ejecutivas. Sí. O sea, a ver, las funciones ejecutivas son básicas, no hemos hablado en esta sesión clínica, pero parece una pregunta interesante porque la función ejecutiva es fundamental y sí, como os decía, hay mucha comorbilidad. Puede haber una disfunción ejecutiva, déficit en la atención, trastorno en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Que suelen ir muchas veces juntas, pero ahora el diagnóstico, una de ellas tiene que sobresalir sobre las demás, ¿no? Entonces por eso hacemos un diagnóstico de dislexia, pero sí. Uh-huh. Vale, luego otra pregunta que nos hacían era que qué problemas conlleva en un futuro ya como adulto si cuando eres pequeño has tenido dislexia. Dice que en su caso se desorienta en el espacio y le cuesta distinguir entre izquierda y derecha. Claro, es lo que yo os decía antes, que el tema de que no es que sea un mito, sino que es un tema de conceptos léxicos, ¿sabes? Del aprendizaje, de la izquierda y la derecha. En la vida adulta depende de cómo seas, pero puedes, hombre, si tienes dificultades en la lectura, si te cuesta la comprensión lectora, todo pues, hombre, es un hándicap para cualquier tipo de trabajo que sea, sobre todo que tengas que desarrollarte a nivel más de lenguaje, ¿no? A nivel oral, a nivel escrito. Pues, aunque ahora tenemos los ordenadores que nos ayudan a corregir las faltas de ortografía, pero sobre todo hay mucha inseguridad, pues voy a escribir una nota, un post-it a mi compañero para decirle que me voy a tomar un bocadillo. Ahí, ¿cómo se escribía bocadillo? Con B o con V, con ella, ¿sabes? Todo eso pues influye, como os decía, a nivel sobre todo de autoestima. Perfecto. Y ya para terminar, preguntaban que, bueno, comentaban que muchas personas informan que la dislexia es un don cuando tienen alto el coeficiente intelectual y su mente viaja más rápido que una persona común. No sé. No sé, yo ahí ya... Eso son tendencias, creo, no sé, no quiero equivocarme, pero no tengo ni idea. Yo lo que sé es que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo y que si tú tienes una alta capacidad compensas con todas tus demás capacidades y demás inteligencias a esa dificultad que tienes en el aprendizaje lectoescritor. Pero de ahí a que sea un don, no lo sé. No, Vale. no. Vale, y luego ya para terminar, perdona que había dicho que acababa, pero Sí. hay una duda que se ha repetido un par de veces que me preguntaban que qué son las inversiones que se ha comentado en el apartado de alteraciones verbales y de ritmo. Ah, vale, la inversión es en vez de decir nariz, digo andiz. O sea, hago una inversión en la vocal o en la consonante. En vez de decir la, digo al. En vez de decir en, digo ne. O escribo o leo. Perfecto, Nuria. Yo creo que quedó todo muy claro. Fue una sesión muy, muy enriquecedora. Muchas Y gracias. nada, darte las gracias a ti, a todos los participantes. Bueno, a todos, sí, por estar ahí. Espero que eso, que como tú dices, haya quedado claro. Y bueno, en 1 hora y media hay que apuntarse al máster. Sí, sí, desde luego. Y nada, también comentarles a todos los participantes que tanto el vídeo de la sesión clínica como el PowerPoint lo tendrán en unos días en el canal de YouTube, así que podrán consultar tanto el vídeo como las diapositivas.
Así que nada, muchísimas gracias pues nada a más. todos. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.